Bienvenidos a las entrevistas de Concibe. Hoy vamos a hablar sobre el factor tubárico y su diagnóstico. Nos acompaña la doctora Inzane Rabanal, especialista en reproducción asistida. Bienvenida, Inzane. Muchas gracias. Doctora, ¿nos puede explicar qué son las trompas de falopio, dónde están y su función? Las trompas de falopio son dos conductos que parten de ambos, de un lado y del otro del útero, y que comunican la cavidad uterina, es decir, el endometrio y la cavidad como tal, el sitio de implantación de los embriones y de la gestación, con la cavidad pélvica. La función fisiológica es importante, básica para la reproducción, porque aunque no tienen una función endocrina, o sea, no producen ni secretan hormonas, pero tienen una función básica. Primero, captan el óvulo. El óvulo que se ovula en el ovario sale de la superficie ovárica y es captado por las fimbrias de la trompa, que es la porción más distal, más lejana al útero. Este ovocito, el óvulo, avanza por la trompa y la fecundación se da habitualmente en la zona ampular de la trompa, que digamos que es el tercio distal, la zona más amplia. Y este óvulo fecundado vuelve a la cavidad uterina para implantarse allí. Y entonces, cuando hablamos de factor tubárico, ¿a qué nos referimos? El factor tubárico, el término, lo utilizamos en realidad para cualquier patología que afecta a las trompas. Y de hecho esta afectación puede ser o bien morfológica, que es lo que evaluamos en la grandísima mayoría de los casos, es decir, que el recorrido del conducto como tal esté afectado. Afectado quiere decir que esté acordado, obstruido, alterado de cualquier manera posible, y esto afecta lógicamente a su función fisiológica. También se puede ver afectada la funcionalidad de la mucosa de la trompa, pero la evaluación no se hace de manera sistemática habitualmente y es una información más controvertida, más difícil de valorar. ¿Cuáles serían los factores de riesgo de tener una patología de factor tubárico? Pues un importante porcentaje de los factores tubáricos, de las patologías tubáricas, están relacionadas con enfermedades inflamatorias pélvicas o infecciones previas, es decir, infecciones polimicrobianas ascendentes que han afectado habitualmente a la cavidad uterina y después a las trompas con su mucosa. El problema es que estas infecciones inflaman la trompa por el propio proceso de evolución de la enfermedad, de la infección, y esto altera la morfología del conducto, también su funcionalidad, lógicamente, pero de forma secundaria también la morfología, y hace que su función fisiológica pues, se vea afectada. Otros factores de riesgo, pues cualquier cosa que pueda afectar a esa morfología, como puede ser cualquier infección dentro de la cavidad pélvica, que no tiene por qué ser ginecológica, es decir, una apendicitis que ha generado una peritonitis importante es un factor de riesgo, una enfermedad inflamatoria intestinal, cirugías previas que hayan podido generar adherencias secundarias, y una enfermedad básica, importante y en la que siempre hay que pensar en un potencial factor tubárico, que es la endometriosis. La endometriosis, por definición, la base de la enfermedad son implantes del material que recubre la cavidad uterina en cavidad pélvica o abdominal, en este caso pélvica. Y estos implantes siempre inevitablemente generan adherencias en mayor o menor medida. Cuando las adherencias engloban la trompa, tenemos un factor tubárico. Y a nivel de diagnóstico, ¿de qué herramientas disponemos? El diagnóstico normalmente nos ceñimos a la morfología. Hay que tener en cuenta que una trompa normal, sin ninguna alteración de su fisiología, es difícilmente objetivable en una prueba radiológica, porque es una especie de cavidad virtual, digamos. Las trompas que vemos en exploraciones básicas son aquellas trompas patológicas que están llenas de líquido, bien sea sangre o líquido seroso de cualquier tipo. ¿Qué opciones tenemos? Bueno, pues la técnica de referencia sigue siendo, a pesar de que varios intentos de buscar otras alternativas, la verdad es que a día de hoy sigue siendo la histerosalpingografía la universalmente aceptada. La histerosalpingografía lo que busca es dibujar el recorrido de la morfología de las trompas. Instilamos un contraste radiojodado a través del cérvix, del cuello del útero, que nos rellena la cavidad uterina y las trompas, y en el caso de una trompa permeable que lo permita, pues también drenar la cavidad abdominal. Y esto permite en una placa de abdomen convencional dibujar la cavidad uterina y las trompas. Otras opciones, bueno, podemos hacer ecografías. Hay un porcentaje de afectaciones tubáricas, sobre todo de hidrosalpins, de trompas dilatadas, que son visibles ecográficamente. Son aquellos hidrosalpins o dilataciones importantes, más o menos un tercio se calcula del total. Podemos hacer también una histerosonosalpingografía, que es una prueba que
cada vez la que tenemos cada vez más experiencia en los próximos años, no se puede decir a día de hoy, especialmente cuando sospechamos una sospecha fundada de patología, que siga siendo de referencia, pero la instilación de un contraste visible por ecografía es una posibilidad que también tenemos, que es esta opción. Tiene la misma tasa de infecciones o muy similar, pero es verdad que es una prueba mucho más cómoda para las pacientes, mucho menos dolorosa que la histerosalpingografía estándar. Y luego no podemos olvidar la laparoscopia. Una cirugía que habitualmente no se indica solo por un factor tubárico como diagnóstico, no, esto es algo en desuso, pero es verdad que una laparoscopia hecha con ese motivo, esa sospecha o en otro contexto, pues permite una valoración de las trompas a simple vista, porque las tenemos ahí o con un contraste podemos comprobar permeabilidad. Nos ha hablado del hidrosalpinx. ¿Nos puede comentar con más detalle qué es, qué tipos hay? El hidrosalpinx desde el punto de vista reproductivo es la patología que nos trae, que puede generar un poco de más de necesidad de diagnóstico, de ir a buscarla y de tratamiento. El hidrosalpinx es una obstrucción distal de la trompa. Entonces tenemos un conducto que comunica cavidad pélvica, en este caso, con cavidad uterina y se nos obstruye distalmente, es decir, en la parte más lejana al útero, no va a permitir que el líquido drene hacia las secreciones, cualquier tipo de líquido que contenga no va a poder drenar hacia cavidad pélvica porque está obstruida esa salida y esto inevitablemente conlleva que se llene de líquido. Esa trompa llena de líquido es un hidrosalpinx. Si en el diagnóstico del factor tubárico tenemos un diagnóstico de una obstrucción unilateral, ¿se podría conseguir el embarazo de forma natural? Las obstrucciones pueden ser básicamente podemos clasificarlas de dos maneras. Está la obstrucción proximal, y cuando hablamos de proximal nos referimos de próximo al útero. Si tenemos el conducto obstruido en la parte proximal, no cumplirá su función fisiológica. No facilitará la fecundación del ovocito, tampoco el ovocito eventualmente fecundado podría volver al útero. Es decir, su función fisiológica no es posible, pero tampoco acumulará líquido como en el hidrosalpinx que hemos mencionado porque puede drenar a cavidad pélvica y por lo tanto una obstrucción proximal unilateral reduce las posibilidades de gestación espontánea, pero a priori no sería una indicación universal de tratamiento ni posibilitaría un embarazo espontáneo. La situación es diferente con el hidrosalpinx. Si tenemos una obstrucción distal y acumula líquido, ya no solo es que no tenga función fisiológica, que también, sino que es que además ese líquido que acumula la trompa drena a cavidad uterina. Y este drenaje va a tener efectos negativos en la implantación embrionaria. El mecanismo, tenemos una evidencia científica amplísima de que existe y está ahí, no está del todo aclarado y probablemente sea algo multifactorial. Tiene un efecto potencialmente tóxico sobre el embrión, tiene un efecto potencialmente tóxico o inflamatorio sobre el endometrio, reduciendo su receptividad y las posibilidades de implantación. Y luego tiene un efecto mecánico por arrastre. No deja de ser una oleada de líquido que llega a la cavidad y por arrastre pudiera llevarse un embrión fecundado, incluso pudiera tener efecto sobre el óvulo. El hidrosalpinx unilateral es susceptible de tratamiento. Evidentemente no es una causa absoluta que impida la gestación espontánea, pero la reducción que tiene sobre las tasas de implantación, potencial efecto embriotóxico, hace que sea susceptible de tratamiento. Nos ha hablado tanto de obstrucción como de hidrosalpinx unilateral y embarazo espontáneo. Las tasas serían las mismas que en inseminación, o inseminación sería recomendable. La inseminación se puede valorar como opción siempre de forma individualizada, valorando otros factores pronósticos en el contexto de una obstrucción proximal y unilateral. Es decir, si tenemos una trompa que no va a hacer su función fisiológica, pero que tampoco va a impedir que un embrión fecundado, o sea, un ovocito o embrión precoz fecundado en la trompa contralateral implante. Y en los casos que haya obstrucción de las dos trompas, ¿qué opciones terapéuticas disponemos? La obstrucción bilateral proximal impediría un embarazo espontáneo. Si es total, las probabilidades son nulas prácticamente. Esto significa, a efectos prácticos, una obstrucción proximal bilateral. Es una situación patológica
similar o análoga a una ligadura tubárica bilateral. Tenemos las dos trompas ligadas, no hay comunicación, pero tampoco el líquido que acumulen dentro nos comunicará con la cavidad uterina. De manera que la posibilidad de técnica de reproducción sería una fecundación in vitro, hay que crear los embriones en laboratorio, pero la posibilidad de fecundación en la trompa no la tenemos, pero no va a reducirnos las tasas de implantación embrionaria. La situación es muy diferente si tenemos un factor tubárico bilateral con hidrosalpinx. Si la obstrucción es distal, evidentemente los embriones habrá que generarlos en laboratorio igualmente, porque esa función fisiológica no es factible, pero es que además las posibilidades de que el embrión que nosotros ponemos intraútero y transferimos intraútero implante también se van a ver reducidas, por el propio efecto arrastre embriotóxico, toxicidad sobre el endometrio, lo que fuera nos va a afectar en negativo y por lo tanto habría que tratar el hidrosalpinx antes de transferir embriones. Vale, entonces nos queda claro que una obstrucción bilateral proximal no nos cambiará las tasas de éxito de una fecundación in vitro. Correcto. Pero sí en el caso de un hidrosalpinx se tiene que valorar la posición de este y una intervención. ¿Esta intervención vendría antes o después de un proceso de estimulación ovárica? Pues lo que es indiscutible es que tiene que ser antes de la transferencia embrionaria. La primera fase de la fecundación in vitro, que es la estimulación ovárica para obtención de ovocitos y fecundarlos en un laboratorio de reproducción asistida, se puede hacer con un factor tubárico. Ten en cuenta que la trompa no tiene una función endocrina ni afecta a la ovulación. Esto hay que hacerlo, habría que decidirlo consensuado con la pareja o la paciente y de manera individualizada. Hay que tener en cuenta la complejidad prevista de la cirugía y el riesgo potencial de que pueda haber una afectación del parénquima ovárico y una reducción de la reserva. Y en casos en los que así fuera, por ejemplo, una mujer con endometriosis en las que se prevé una cirugía técnicamente compleja, lo podemos valorar. Siempre valorando el riesgo-beneficio, porque el hecho de que haya un hidrosalpinx o un hematosalpinx o una afectación tubárica de gran volumen también dificulta técnicamente y aumenta los riesgos de la punción folicular. Muy interesante. Desde luego se tiene que profundizar en este tipo de diagnóstico para el camino de la fertilidad de cualquier mujer o pareja. Muchas gracias por su aportación, doctora Rabanal. Ha sido un placer. Gracias a vosotros.